¿Cómo están amigos? Paz y bien y bienvenidos a un video más. Había realizado un primer video que lo colocaré en la descripción del video o en alguna parte de esta transmisión aparecerá, donde el video menciona cuál es la religión verdadera. La finalidad de ese video era hacer caer en la cuenta, tanto a católicos como no católicos, sea de la denominación que fueran, que se den cuenta que ellos están viviendo una religiosidad, que están viviendo una religión. ¿Por qué? Porque asisten a un culto, tienen dogmas, tienen normas, hay un pastor, hay una congregación, hay una organización, tienen días de cultos, tienen un culto, una estructura de rezar, de adorar a Dios. Entonces hablamos de diferentes religiones. Pero ahora hay que aterrizar en cuál es la religión verdadera y por lo tanto cuál es la iglesia verdadera, la fundada por Jesús. Los hermanos evangélicos, adventistas, testigos de Jehová dicen, no, mi iglesia es la que ha sido fundada por Jesús, ya que cuando abrimos Hechos de los Apóstoles, etcétera, que en Pentecostés, etcétera. Pero no se dan cuenta que tanto la iglesia evangélica como la adventista, como la mormona, como los testigos de Jehová, como los pentecostales y los católicos pueden adjudicarse esa misma realidad de Pentecostés. Todos estaban reunidos, todos también asistimos a oraciones, todos tenemos un culto finalmente y cada uno podría interpretar que la iglesia fundada por Jesús es la suya, atribuyéndose a estos textos de la Biblia. Sin embargo, hay que preguntarnos si esa iglesia, o mejor dicho, si el evangélico, el adventista, el testigo de Jehová dice, mi iglesia ha sido fundada por Jesús en Pentecostés, hay que preguntarnos dónde. Y la respuesta es en Jerusalén, en Tierra Santa, en Palestina, lo que actualmente se conoce como Israel, la famosa llamada Tierra Santa. Bueno, entonces hay que preguntarnos, ¿y en Tierra Santa, donde inició el cristianismo, en Jerusalén, en Israel, en ese contexto, desde ese momento, desde el año 33 hasta este siglo XXI, estará presente la iglesia evangélica, estará presente la iglesia adventista, estará presente la iglesia mormona, pentecostales, etcétera, de denominaciones que surgen después del siglo XVIII. Vamos a ver. Lo que es real y lo que actualmente existe es que en Jerusalén, solo en Jerusalén, en la llamada Tierra Santa, del cual ellos hablan a cada rato que Jerusalén, etcétera, que Israel, que el sábado, bueno. De ahí, donde la mayoría o la religión predominante naturalmente es el judaísmo, después el islam y en tercer lugar el cristianismo, hay las siguientes iglesias cristianas. En primer lugar está la iglesia católica apostólica de rito latino o romana, que generalmente conocen como iglesia católica. Ahora agárrense amigos, evangélicos, adventistas, protestantes, todos, que si pensaron que la iglesia católica les genera un terror y un dolor de cabeza, van a escuchar las siguientes iglesias que están ahí. Están las iglesias católicas apostólicas que están en comunión con el Papa de rito oriental griega. Está la iglesia católica apostólica maronita, está la iglesia apostólica armenia, la iglesia católica apostólica siria, la iglesia, y ahí acaba la sección de la iglesia, las iglesias que están en comunión con Roma, y luego viene las otras iglesias católicas, la iglesia católica ortodoxa rusa, la iglesia católica ortodoxa rumana, la iglesia católica ortodoxa armenia, la iglesia católica apostólica ortodoxa copta, la iglesia apostólica católica ortodoxa siria, la iglesia católica apostólica ortodoxa etíope, la iglesia católica apostólica ortodoxa griega. En esta última es donde también me quiero aterrizar, la iglesia católica apostólica ortodoxa griega o bizantina. En esa iglesia católica apostólica ortodoxa griega
se encuentra actualmente como obispo, como pastor, como líder, el actual obispo Teófilo III. Y agárrense, amigos, que si alguna vez han pensado que el Papa Francisco es el sucesor de Pedro y les ha generado gran escándalo y gran problema y hasta incluso tanto odio y desprecio al Papa, pues agárrense, amigos, que sepan ustedes que este obispo Teófilo III es también sucesor directo del apóstol Santiago. Esa iglesia, esa única iglesia católica apostólica que se originó en Pentecostés, que se originó en Tierra Santa, en Jerusalén, y que empezó a crecer en toda esta parte de Palestina, se ha mantenido en el tiempo y sigue existiendo, de generación en generación, transmitiendo esa tradición, esa enseñanza bíblica, esas costumbres, esos buenos valores de generación en generación. He nombrado ahorita tantas iglesias católicas apostólicas latinas y no latinas, es decir, de ritos orientales, además de las iglesias católicas apostólicas ortodoxas. Y ahora la pregunta es, ¿dónde están los evangélicos? ¿Dónde están los pentecostales? ¿Dónde están los testigos de Jehová? ¿Dónde están? ¿Dónde están en Jerusalén? ¿Dónde? ¿Dónde? Las únicas iglesias protestantes que existen son la iglesia anglicana y luterana, que efectivamente están en Tierra Santa, pero fueron las últimas iglesias en llegar. De hecho, empezaron a introducirse en dicho lugar a partir del siglo XIX. Siglo XIX. Así es, amigos. Así como en Roma está el sucesor de Pedro, en Jerusalén está el sucesor de Santiago. En la iglesia apostólica, en la iglesia católica apostólica ortodoxa griega, conocida como el rito bizantino, con el rito griego, donde hacen misa los domingos, donde los líderes se llaman obispos, donde su fe se vive en torno a la tradición apostólica y la Biblia, donde tienen la misma interpretación que nosotros, los católicos, donde ellos aman y veneran a la Virgen María como no tienen idea. Más aún, son los orientales los que le van a dar ese título, o van a ser los más protagonistas para darle ese título a la Madre de Dios, la Theotokos. Theotokos está en griego, Madre de Dios significa. Esta iglesia que cree que en el pan y el vino está Jesucristo cuando un sacerdote impone las manos. Esta iglesia que confiesa los pecados. Esta iglesia que bautiza echando también agua en la cabeza. O también usa la inmersión. Como también existe en la iglesia católica, romana. ¿Dónde están los evangélicos? En Jerusalén. ¿Dónde están? O sea, ahí ya no hay más que interpretación, que no, nosotros somos la iglesia de Pentecostés, porque en Hechos de los Apóstoles, bla, 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 bla. Y no se han puesto a pensar que la iglesia católica, o las iglesias católicas, los luteranos, los anglicanos, los adventistas, los testigos de Jehová, utilizan ese mismo texto para decir nosotros somos la iglesia. Y yo también como católico digo, yo utilizo estos textos para decir que yo soy la iglesia fundada por Jesús, o somos parte de la iglesia fundada por Jesús. Pero la realidad histórica comprueba de que no es solamente suficiente decir, ya, yo soy la iglesia, yo pertenezco a la iglesia de Jesús, desde Pentecostés, bla, 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 bla. Sino que lo real es que en Jerusalén, recién en el siglo XIX, es que llegan los protestantes. Antes no existían. Y si antes no existían, por ninguna manera pueden ser la iglesia de Jesús. Y ningún evangélico, ningún adventista, ningún pentecostal, por más que diga, sí, en Pentecostés, bla, 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 que la Biblia dice, bla, 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 ninguno puede adjudicarse, mi iglesia está desde el siglo I en Jerusalén, donde inició todo. Y agárrense, porque el próximo video vamos a hablar de las iglesias cristianas que están en Antioquía.
y se van a dar cuenta de la misma realidad. Luego vamos a llegar a las iglesias de, de Alejandría en Egipto. Luego vamos a hablar de las iglesias en Grecia, en Éfeso, en Roma. ¿Y dónde están las iglesias protestantes ahí? Cero. Ninguna. Así que no es por molestarles, amigos, pero esa es la realidad. Más aún, en estas iglesias católicas apostólicas que he nombrado, todas ellas con diferentes ritos orientales, sirios, coptos, latinos, en griego, bizantinos, en latín, propio de la tradición romana, tienen reliquias y huesos de los apóstoles o de los primeros cristianos, y más aún la iglesia apostólica, la iglesia católica apostólica ortodoxa griega, en su basílica, la iglesia del patriarcado de Jerusalén, ahí están los restos también del apóstol Santiago. Las iglesias de Tierra Santa, donde murió Jesús, donde resucitó Jesús, donde Jesús instauró la última cena, donde Jesús hizo los milagros, donde Jesús nació en Belén. ¿Quién tiene la posesión de esos lugares desde el siglo I? ¿Los evangélicos? ¿Los adventistas? ¿Los testigos de Jehová? ¿Los pentecostales? No. Todas estas realidades que podemos ver en la Biblia los tiene la Iglesia Católica, en sus diferentes matices, en sus diferentes ritos y costumbres también. Así que, amigos, no se escapen a la realidad. Cualquier persona, incluso una persona atea, podría decir, yo pertenezco a la Iglesia de Jesús basándome en Hechos 2, capítulo 1, bla, 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 que el Pentecostés, que bla, 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 que nos reunimos en oración, que bla, 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 bla. No, o sea, no es suficiente la interpretación bíblica. Esa interpretación bíblica también debe estar sujeta a una realidad histórica, a un contexto, a una hermenéutica. ¿Ok? Les dejo eso para pensar. Gracias por su atención, paz y bien. Y no se olviden, por favor, si no son católicos, vuélvanse católicos.